Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 07, Angélica se despertó sintiendo una mano moverse de su vientre a su pecho, algo no inusual en los últimos 5 días que llevaba viajando con su marido. Nunca esperó ser tan activa sexualmente, claro que les dieron pociones de amor la primera vez, pero después de eso fue toda su iniciativa, por mucho que Leon quisiera creer lo contrario, ella ya sabía que ese era el plan de su padre desde el principio. Sabía que su padre quería que quedara embarazada lo antes posible, sus casas no estarían realmente unidas hasta que tuvieran un hijo para que esa unión fuera tangible. En su opinión, fue afortunado que el proceso inicial fuera tan divertido. Alguien llamó a la puerta con energía. Mi señor, mi señora, llegaremos al territorio de los Barford en 1 hora. Era Cordelia con buenas noticias. Se había cansado de este barco y camarote. El breve día que habían pasado en el pueblo natal de Olivia, presentándose a los padres de la chica y reclutando jóvenes para que vivieran y trabajaran en sus propias tierras no era suficiente respiro. Tenía ganas de poder explorar las tierras de León. Intentó girarse, pero el brazo de León la mantuvo en su sitio. Un beso en la nuca y León susurrando, tenemos tiempo para una rápida, le indicó que llegarían con una tarde elegante. Con un gran empujón que superó a su marido, no ha decidido qué le gusta más, estar arriba o abajo 0x0. Por suerte, la tripulación sabía que tenían que ganar tiempo y ella tenía tiempo para verse presentable ante su nueva familia. En serio, Cordelia, deja de sonrojarte, lo estás empeorando. No eran tan ruidosos. Al bajar, pudo ver a un hombre de pelo negro y un traje dolorosamente viejo, acompañado por una mujer con un vestido bonito pero sencillo y los hermanos de León que conoció en su boda, así como una chica más joven y un mini León que era simplemente adorable. Esta era su nueva familia política, tenía que conocerlos para observar las cortesías que la sociedad noble aún le imponía. Quién sabe, esto podría ser un modelo de cómo sería su tierra dentro de 10 años, así que era algo que esperar con ilusión. Papá. Mamá. León se apresuró a saludar a sus padres con un gesto de la mano, ella le agarró del brazo antes de que pudiera bajar corriendo por la tabla. Él simplemente sonrió y se recompuso lo suficiente para acompañarla adecuadamente hasta sus padres. Ellos respondieron con sonrisas forzadas, esto debía de ser difícil de aceptar para ellos. Tras intercambiar los saludos formales, nos llevaron a su finca, fue más impresionante de lo que esperaba. Según León, Zola no tendría menos por sus visitas. Zola era la esposa legal de Balcus Fougartford, pero ni ella ni sus descendientes estaban presentes en la baronía. Tenía curiosidad por verlos, aparentemente en realidad eran bastardos según León. 0x0 Olivia estaba ayudando a su madre y a su padre a recoger sus cosas. En un giro totalmente inesperado pero nada sorprendente, ambos aceptaron mudarse a la tierra de su señor cuando se les ofreció la oportunidad. Le entristeció un poco haber cumplido las expectativas de su ciudad natal y haber regresado como concubina de un noble lord de bajo rango. Respondieron burlonamente. Al menos era rápida. No esperaba alegrarse de dejar este lugar para siempre, pero los ancianos eran insoportables con sus burlas y miradas. Algunos de los aldeanos más jóvenes estaban deseosos de ir a esta tierra recién descubierta y forjar un futuro para sí mismos. 3 jóvenes parejas estuvieron de acuerdo de inmediato cuando Lady Angélica explicó que necesitarían manos para manejar los cultivos y que no pocos aldeanos debatían si era buena idea salir de sus casas. Sería difícil empezar, todos estuvieron de acuerdo y no tenían quejas al respecto. ¿Qué tan fértil era esta nueva tierra? Ese era un punto muy debatido. Quizá otros exploradores vieron la isla y decidieron que no tenía valor, según algunos. Otros argumentaron que la corona habría inspeccionado la isla y la habría considerado digna de un varón. Los más optimistas se encontraban en la taberna debatiendo qué cultivarían en su parcela personal de tierra que recibirían a cambio de sus servicios si decidían ir. Los pesimistas de la mesa contigua se quejaban de que tendrían que defenderse de los piratas aéreos que venían a robar la inversión inicial. Le preguntaron a Lord León qué tenían en cuanto a defensas, y él se jactó de ser lo bastante fuerte para ganar un torneo en el palacio del duque y que cada hombre que aceptara unirse a él recibiría un arma y municiones para defenderse a sí mismo y a sus familias. Y además, su dirigible partner.
Pero dada la juventud de Lord León, muchos pensaban que solo era un chico revoltoso intentando impresionar a sus mujeres. Algunas mujeres le preguntaron si su posible señor era realmente fuerte o si solo ladraba y no mordía. Ella fue honesta, nunca le vio luchar, pero sí ganó un torneo en el palacio del duque, venciendo a muchos de sus mejores hombres, incluido un caballero que derrotó a los 3 herederos de las casas nobles altas antes de ser derrotado por el cuarto y el daño acumulado. Para su irritación, muchas de las mujeres empezaron a hablar maravillas del príncipe, famoso por su habilidad y buen aspecto. Era triste que muchos ni siquiera supieran cómo era, casi tropezó con él el primer día si no fuera por la chica Lafam, quizá ese fue el único acto de bondad que la amenaza había hecho por ella. Sabía que nunca habría sobrevivido a tropezar con el príncipe. Aún así, fue muy cruel al hacerlo. Estaba segura de que al menos 20 personas estaban listas para partir cuando su señor regresara a recogerla en su propia aeronave, el objeto perdido. Compañero, tenía buen nombre para un barco, pero apenas podía imaginar un buque de guerra de 700 metros de largo. La escala superaba su imaginación. En la capital vio 400 barcos de lujo de metros de largo que eran simplemente enormes. La nave que les prestó la casa Redgrave era una nave de guerra de 300 metros de largo y era lo bastante grande como para dar esperanza a algunas personas de su seguridad continua. Sus padres son simples agricultores, y ella se sentía mal por ellos, teniendo que mudarse de casa en sus 40 años, no debe ser una experiencia agradable. Pero lo harían solo para estar con ella y apoyarla, dado todo lo que les había contado sobre cómo llegó a ser concubina de un varón, querían estar cerca para apoyarla. Señora Olivia, viene otro grupo de aldeanos por aquí, le avisó Luxu. Era muy amable por parte del señor León prestarle este avatar para que pudiera contactar con ellos en caso de emergencia y actuar como su asistente. Suspirando, fue a saludar a un nuevo grupo que probablemente haría las mismas preguntas que el anterior. Podía escribir un papel y dejarlo en la caverna, así le ahorraría tiempo. Capítulo 08. Angélica sabe cómo negociar, y aunque la casa principal, Bartford era la única casa en la que podían confiar implícitamente, eso puede que no dure mucho más. Rutherford Bartford era un hombre voluble, poco más que un títere para su madre, peor aún, uno que quizá ni siquiera fuera un verdadero Bartford. Al ver las imágenes que Luxion le había mostrado del hombre en cuestión y a Balthus Bartford solo la hacía estar más segura de que el heredero de la baronía era producto de adulterio. Sin embargo, no había forma legal de probarlo y, antes de casarse con León, la casa Bartford estaba demasiado perdida. Si había un conflicto con Zola, su antigua casa intervendría en su favor. Antes, si no se tomaba ninguna medida, lo perdían todo, incluyendo su título, tierras e incluso su linaje, dejando que un bastardo se lo llevara todo. Tardaron 2 semanas, mucho hablar y palabras duras, pero Balthus finalmente decidió nombrar a su segundo hijo, Nix, como heredero del baronato. Con su conocimiento sobre el funcionamiento interno del reino, falsificar un documento que oficializara al nuevo heredero y atara las manos de Zola era pan comido, lograr que el documento fuera reconocido era otra cosa. El documento básicamente deshonraba a Rutard por no casarse antes de los 20 años, como se suponía, y ni siquiera familiarizarse con las tierras de la baronía. Circulaban rumores sobre una organización rebelde cuyo objetivo era socavar a los vizcondes y a los hombres de la baja nobleza y cometer fraude usando la vida de los terceros y menores hijos para obtener compensación por muertes en combate. El hecho de que el hermano menor de León, Colin, estuviera en un proceso tan peligroso fue el factor decisivo porque implicaba que Zola al menos estaba en contacto con ellos. Angélica pensaba que era miembro. Unos sobornos asegurarán que el documento alcance su objetivo y cumpla su función, si tan solo pudiera apoyarse aún en el nombre de su padre, que día pudiera haber sido salvada. Su nueva familia política le resultaba extraña, tan relajada en sus asuntos cotidianos que, si no supieran mejor, pensaría que estaba en la casa de unos plebeyos. La aceptaron con los brazos abiertos y una sonrisa, incluso la hermana mayor de León, Jenna, le había cogido cariño después de aconsejarla sobre algunas tendencias de moda y lo que estaba de moda en el palacio. Ambos hermanos pequeños de León habían empezado a llamarla hermana mayor. Le estaba yendo bien para encajar, aunque no pensara que pertenecía allí, seguía teniendo sentimientos por el príncipe y eso le hacía sentirse asqueada consigo misma. León fue comprensivo con el asunto y dijo que no la guardaba rencor por ello, pero que eso solo la hizo sentir peor. Luce, la madre de León, le había dicho que pasaría con el tiempo. Lo intentaba, de verdad, pero era difícil.
El tiempo para recoger a Olivia se acercaba rápidamente y Luxion había informado de que 30 personas en el pueblo natal de Olivia habían aceptado mudarse al territorio de León. Era un alivio tener más manos ayudando ahora, al principio solo León y ella. Olivia fue una suerte aún mayor de lo que habían pensado y Cordelia. Bueno, su doncella decidió hacer un sacrificio más y solo estará con ellos 2 años más, ya que se va a casar con el hermano mayor de León, Nix. Difícilmente podrían acusar a Rutar de nada si Nix no fuera ya un mejor candidato y la mejor manera de demostrarlo es asegurándole una prometida. Había planeado presionar a la hija de un caballero local, pero su amiga más antigua se ofreció voluntaria para la tarea. Era curioso lo mucho que tanto Nix como Cordelia se sonrojaron, pero Cordelia explicó que lo veía como una oportunidad para ser pariente con ella de una forma más significativa. La casa principal Bartford pasará a la casa de León en unos años y, gracias a Cordelia, eliminarán por completo las interferencias de otra familia. Al final de la 4ª semana llegó un dirigible que transportaba a Zola y a sus crías. La esposa oficial estaba furiosa y acorraló a Balcus en su oficina para intentar obligarle a readmitir a su hijo como heredero. Incluso habían cerrado la puerta con llave para no ser interrumpidos. Era curioso pensar que asumían que eso detendría a un estudiante de 3er año. La puerta era una espina fuera de sus bisagras por León. Ella estaba con él, por supuesto, y también Nix y Cordelia, que estaba con ella pero se movió con destreza para situarse al lado del verdadero Bartford mayor un paso detrás de él, lista para hacer de prometida de apoyo cuando llegue su momento. Zola chillaba por el descaro que todos teníamos de irrumpir así. El joven rubio que supuso era Rutar, miraba la puerta que León había lanzado al lado de la oficina completamente amedrentado. La joven rubia que seguramente era Merced se escondía detrás de su madre. El último miembro del grupo visitante era un elfo que los miraba con odio. Los 4 caminaron sin impedimentos para situarse detrás de Balcus, que estaba sentado en su silla con cara de furia y fulminando con la mirada a León por la jugada con la puerta, que solo hacía la escena aún mejor a sus ojos. Menospreciaba a Zola y a sus hijos. Era como si el patriarca pensara que la puerta era más importante que ellos. Era cierto. ¿Cómo te atreves a entrar así? Las damas nobles presuntuosas eran tan predecibles. Lo siguiente que notarás será León. Así que estás vivo, niño desagradecido. Dijo con desdén mirando a León, que trabajaba en los campos junto a Nix y la gente de la baronía, así que ahora parecían completos campesinos. Punto. Angélica cantó en su cabeza, lo siguiente que Zola notaría a ella y a Cordelia, que llevaba su uniforme de criada, haría un comentario codicioso sobre que ella misma necesitaba más sirvientes también. ¿Quiénes son estas mujeres? Si puedes contratar a una nueva criada, necesitamos más también en la capital, dijo con una expresión de suficiencia. Haciendo todo lo posible por no reírse, Angélica decidió no mantener su juego interior o no podría resistirse y estallaría en carcajadas. Sí, Zola, mi hijo León está vivo, dijo Balcus con calma y una sonrisa satisfecha. Esta es su esposa Angélica Bartford, dijo mirándola a ella y a León a su izquierda antes de girar a su derecha hacia Nix y Cordelia. Y esta es Cordelia Aston, la prometida de Nix. Esas palabras dejaron la mandíbula de Zola boquiabierta. Para las damas de bajo rango de la edad de Zola, tener un hijo casado era algo de lo que se sentían orgullosas, así que la presencia de ella y Cordelia era una bofetada. Pronto la reconoció. Debía haber habido un escándalo en la capital, por supuesto. La hija de una familia tan prestigiosa enviada a casarse con algún pobre varón en las tierras repugnantes. Probablemente el nombre de León nunca se mencionó en el círculo de mujeres. La futura exmatriarca de la casa Bartford le dedicó una sonrisa depredadora. Vaya, vaya, vaya. Si no es la estimada hija del duque Redgrave. Zola la provocaba, pensando que tenía el control de la situación. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Perder a tu hombre, tu estatus y la protección de tu padre? Sus palabras no le hicieron nada. Esa mujer era una mosca y había pasado las últimas semanas tejiendo su telaraña. Bienvenido, pensó. Estoy bien, dijo, levantando ligeramente la nariz, pero deberías cuidar tu tono, baronesa. ¿Puedo recordarte que estás a punto de ser aplastada por la familia a la que traicionaste? Dijo Angélica con un tono dulce. Las damas de bajo rango odiaban que las llamaran por sus títulos, les recordaba lo realmente débiles que son. Zola cerró su abanico y les permitió ver su sonrisa cruel. Permítanme recordarles que esta es mi casa, que el bribón con el que te casaste está bajo mi autoridad, que todo lo que posee es mío. Y eso te incluye a ti.
Avanzó varios pasos con absoluta confianza y movió la mano hacia un lado, sin duda preparándose para golpearla y mostrarle su lugar, pero cuando estaba a solo un paso, León la bofeteó con el dorso de la mano con fuerza suficiente para derribarla. León tenía una sonrisa agridulce en la cara, no disfrutaba del acto de violencia que acababa de cometer, pero no podía negar que se sentía reivindicado después de que Zola finalmente recibiera lo que merecía. Zola se tomó unos momentos para procesar los acontecimientos de los últimos 10 segundos. Golpéalo hasta dejarlo azul y negro. Ordenó a su sirvienta élfica personal, señalando con su abanico al bribón, con un hilo de sangre deslizándose por sus labios. No lo harás, dijo el hombre con el que se casó, mientras aparecían círculos mágicos alrededor de sus brazos y piernas, señalando que acababa de lanzar uno de los hechizos favoritos de los aventureros de Oldford que fortalecían su cuerpo. A su derecha su hijo mayor hizo lo mismo, y la doncella agarró y apuntó con un pequeño arma oculta a la cabeza de su sirviente. A la izquierda de Balcus, León ya blandía una espada corta y la hija del duque tenía fuego ardiendo en las puntas de los dedos de un brazo extendido. La amenaza era clara y el elfo dio un paso atrás y levantó ambas manos en señal de rendición. Su precioso amante sabía que, incluso con todas sus ventajas naturales, no sería rival para la escoria que les amenazaba. «Has perdido la cabeza, Balcus». Para Zola esto estaba fuera del ámbito de la realidad, ella era la señora de esta casa, su voluntad es ley, todos sus caprichos deben cumplirse, de lo contrario destruiría este territorio patético y a sus habitantes. Será mejor que te disculpes o si no. Se calmó y se levantó, esperando a que el hombre se arrastrara a sus pies, como era el orden natural del mundo. O si no. Su marido la desafió una vez más, casi había olvidado qué debía hacer en este caso, pero sí recordaba que necesitaba volver a la capital y pedir al bosque que matara a su marido, a su concubina y a sus hijos. Van, van, van. 3 balas pasaron junto a sus pies e impactaron en el suelo justo en el camino de ella y sus hijos. 3 hombres armados aparecieron bloqueando la salida de la oficina, con las armas humeando y con ellos Luce, concubina Balcus, la mujer que él exhibía delante de ella. Parecía tan patética como siempre, vestida como una campesina con el pelo suelto. Era la imagen perfecta de una granjera mientras pasaba junto a ellos hasta estar al lado de Balcus. El simbolismo de esto no pasó desapercibido para ella, se enfrentaba a un frente unido, su marido, su concubina, sus hijos y sus mujeres le estaban quitando el control del territorio. La rubia mocosa parecía disfrutar del espectáculo, el brifón probablemente ya la había pintado como la causa de todos los problemas de su vida, como si nada. Si simplemente hubiera hecho lo que le dijeron, nada de esto habría pasado. Zola no hizo nada malo. Así es como funciona este mundo. ¿Por qué haces esto? Zola preguntó desesperadamente. Había venido allí para readmitir a su hijo como heredero de la baronía, como era su derecho, y en su lugar había encontrado al bribón que había escapado de su deber hacia ella junto a la hija desacreditada de un duque y un marido rebelde. No has criado a un heredero adecuado, le dijo Balcus como si eso lo explicara todo, pero Zola no podía aceptar palabras tan simples. ¿Suspendí, dices? ¿No ves a Rutard justo ahí? Ella respondió desconcertada, su hijo ya era adulto, esperando a que su padre muriera para poder vender el territorio y darle la vida de lujo que merecía. Lo que veo es un niño que no puede cuidarse a sí mismo, y mucho menos de este territorio y su gente. El tonto dijo eso como si eso tuviera alguna relevancia. Como si eso fuera necesario, deja que tus bastardos lo hagan por él. Los que nacían para romperse la espalda trabajando para ella siempre debían ser hijos de esa mujer. Eso es lo que pienso hacer, Balcus volvió a decir sin cambiar su expresión. Zola no estaba acostumbrado a mirarle a la cara, antes de hoy siempre mantenía la cabeza baja. Pero nos saltaremos el intermediario, Nix heredará el territorio y será mi heredero. No podía creer lo presumido que era ese hombre. No lo permitiré, no lo permitiré. Gritó Zola, por mucho que a Balcus le gustara fingir que no podía. Cuando vuelva a la capital, lo lamentarás. Conseguirá un grupo de mercenarios para arrasar esta tierra por esta impertinencia. Mamá tiene razón, padre, no puedes hacernos esto. Rutard, su hijo por fin salió en su defensa, él le pondrá a él y a esos en su lugar. Así que por fin hablas. Balcus seguía usando la misma voz calmada que la estaba volviendo loca. Te llevó la desheredación y un par de amenazas de muerte y aún esconderte detrás de las faldas de tu madre. Si hubieras reaccionado más como León, que defendió a su esposa con decisión, lo habría reconsiderado, pero aún no me has mostrado nada que me haga cambiar de opinión. A partir de ahora te quedarás aquí trabajando en los campos con los siervos, niño inútil. Balcus no podía hablar en serio. Miró a su hijo y esperó a que hiciera algo, lo que fuera.
En cambio, Rutard solo pudo mirar hacia adelante ante la amenazante presencia de los nobles rurales y dejarse intimidar para obedecer. «Cállate, idiota. Merced, Rutard, vamos a salir de este bache». Zola volvió a dirigirse a la puerta, pero los tres hombres armados no se abultaron en absoluto. «Ella los matará, cada persona en esta isla flotante está muerta. ¿Todavía crees que puedes simplemente irte, baronesa?» Qué ingenua. La esposa del bribono le sonrió dulcemente mientras miraba por la ventana de la oficina, donde un enorme buque de guerra remolcaba su cómodo dirigible lejos del puerto. La estaban secuestrando en su propia isla flotante. Rápidamente se recompuso y fulminó con la mirada a la ramera. «Así que todavía tienes un barco así, ¿eh? Será un buen premio para mis amigos cuando vengan a recogerme. Ese será el día en que se clavará las uñas hasta el fondo en la piel y le dejará una cicatriz tan fuerte que los hombres en bajones no pagarán ni un día por usarla. No, baronesa, ese es el dirigible de mi marido y si crees que el bosque notará la ausencia de un árbol marchito que falta, estás muy equivocada». Esas palabras finalmente lo lograron, fueron las palabras usadas para ridiculizar a los miembros deshonrados de la organización. Balkus podía ser el títere, pero el titiritero era esa ramera. «James, aún no has encontrado esposa, ¿verdad?» Balkus continuó como si nunca lo interrumpieran, como si ella no importara. «No, milord, sigo buscando», respondió el más joven de los hombres armados y esta vez Zola cayó de rodillas. Ese perro fingió entregar a su preciosa hija. La rabia hervía dentro de ella y se levantó lista para cargar y matar a ese perro ella misma. ¡Bang, bang! La puta con el vestido de criada la detuvo con 2 disparos a sus pies. «No seamos precipitados, baronesa, ya casi hemos terminado aquí». La rubia estaba disfrutando demasiado de esto, notó que en algún momento ese mocoso, León, se había movido para envolverla por la cintura con sus brazos con cariño. «¿Por qué sigues usando ese maldito título?». Escupió. Sí, ese era su título real, pero en su corazón estaba destinada a ser marquesa o duquesa. «Oh, me estoy acostumbrando a cómo suena, ¿sabes? Ahora también soy baronesa». La hija del duque se recostó y levantó una mano para acariciar la mejilla de León con un gesto cariñoso que la volvía loca. «¿Te has vuelto loco?», preguntó incrédula. Ahí estaba la hija de un duque presumiendo de un rango que le avergonzaba. «Realmente no sabes nada de nobleza, ¿verdad, Zola?». Esas palabras fueron la gota que llenó el cubo y ella cargó contra la rubia, pero esta vez la zorra también se lanzó contra ella. Por un momento Zola no supo qué le había pasado, se sentía entumecida y por mucho que inhalara, solo una pequeña cantidad de aire llegaba a sus pulmones, había una presión alrededor de su garganta, la visión borrosa se aclaró para revelar el rostro indiferente de Angélica Fougartfort, la presión que sentía antes disminuyó y ahora podía respirar, ahora podía darse cuenta de que la presión era la mano de la hija del duque sosteniéndola de pie cuando sus propias piernas fallaban. Toda su postura, toda su fuerza no valían nada frente a ella. Zola acababa de darse cuenta de que todo le había sido robado por esa pequeña zorra. «Ya basta, Angélica», ordenó Balkus a la alta dama convertida en baronesa, como si ese monstruo la escuchara cuando la había destruido tan descaradamente. Podía sentir las lágrimas salir de sus ojos. Y así, de repente, la soltaron, tan de repente que sus piernas no pudieron sostenerla por la sorpresa de su liberación, cayó de rodillas y empezó a toser para aliviar el dolor en la garganta. Solo podía preguntarse por qué escuchaba a esa mujer cuando ella misma era tratada como basura. «Edward, llévala al sótano, se quedará allí hasta que podamos construir una cabaña en la parte trasera para mantenerla dentro». Balkus ordenó. Ella era una prisionera culpable de oponerse a la nueva señora y su familia fue destrozada solo por incomodar a la hija de un duque. Los nobles de verdad dan miedo. Capítulo 09. Jenna sentía que hoy iba a ser tan malo como ayer cuando se despertara. Como siempre desde que su hermano llegó a la finca para presentar a su esposa a la familia. Angélica se ganó inmediatamente el favor de su madre solo por decirle que se había casado con Leonie, aunque su padre era más cauteloso, sus palabras educadas y respetuosas acabaron ganándole también. Incluso convenció a su padre para que hiciera a Nix heredero de su título y territorio y ofreció a su propia criada como prometida de su hermano mayor. Sabía que no sería por mucho tiempo y sentía lástima por Nix por hacerse ilusiones, pero cuando Lady Zola se enterara de lo que había estado ocurriendo aquí por sus contactos en la capital, toda esta farsa se acabaría.
Y hoy era el día, podía ver llegar el mejor barco de la baronía y atracar en el puerto. Se apresuró a la oficina de su padre para saludar a la parte elegante de la familia y ver cómo su modelo a seguir lo ponía todo en orden, pero en vez de eso vio a Rutar siendo arrastrada a patadas y gritos por uno de los caballeros de papá, a una Merced llorando siendo guiada suavemente por James y un buen aspecto, joven caballero al servicio de su familia. El sirviente elfo de Lady Zola estaba inconsciente y siendo arrastrado por otro caballero como si fuera solo un saco de patatas. Te trataré bien, no tienes nada de qué preocuparte, te lo prometo. Madre te enseñará todo lo que necesitas saber, por favor no llores, susurró el caballero más joven a Merced. Jenna sabía que no podía haber oído bien, la hermana mayor Merced no podía haber sido dada para casarse con un caballero sencillo, ¿verdad? Corrió a la oficina donde pensó que encontraría a Lady Zola regañando a papá por ser tonto, pero en su lugar la encontró caminando delante de otro caballero, despeinada, con lágrimas corriendo por sus ojos y arruinando su maquillaje perfecto, su rostro una máscara de desesperación y sus ojos mirando al suelo. Su estúpido hermano pasó corriendo junto a ella con una angélica risueña a su lado. Quería ayudar a Lady Zola a salir de su depresión, pero primero necesitaba averiguar qué había pasado para que estuviera en ese estado. Nix, por favor, asegúrate de que Colin esté lejos antes de que esos dos puedan llegar a ello. Mamá le dijo a su hermano mayor con cariño irritado. Jenna podía apoyar esa orden. Angélica puede ser una dama de buena nobleza, pero gimía y gritaba mucho. Así que o era realmente sensata o ese estúpido hermano suyo, papá. ¿Qué ha pasado? Exigió, no era así como debían ir las cosas. Si me permite, Lord Balcus. Era la doncella, Cordelia, la persona destinada a su hermano que se ofreció voluntaria después de que Nix saliera corriendo de la oficina para asegurarse de que las orejas de su hermano pequeño no fueran aparte de la llegada, tormenta. Jenna se dejó llevar a un pequeño salón alejado de la habitación de León, para su alivio. ¿Qué ha pasado? Preguntó de nuevo, esta vez en un susurro. Como diría Lady Angélica. Zola fue destrozada por la familia que traicionó, le dijo Cordelia, pero ella simplemente no estaba de humor para juegos de palabras. ¿Qué quieres decir con que Lady Zola traicionó a padre? Solo pudo mirar al suelo, honestamente no encontraba ningún defecto en su madrastra. ¿No es eso suficiente prueba de esclavos elfos? Preguntó Cordelia como si dijera lo obvio. Jenna negó con la cabeza, no. Como damas nobles tenemos derecho a tener amantes de especies inferiores, ni siquiera hay riesgo de embarazo, así que no hay riesgo. Las hijas del conde y superiores no tienen esclavas del amor, dijo Cordelia con naturalidad. Pero eso no cambió nada a sus ojos, salvo la hija de Ofre tiene 3. Cordelia resopló. No son nobles para la casa Redgrave. Todos mis amigos tienen esclavos. Explicó, bueno, al menos los que son geniales. Las hijas de vizcondes y barones viven en su propia burbuja, dijo su futura cuñada, ganándose una mirada fulminante de ella. Jenna fue incluida en ese comentario como hija de un varón. ¿Por qué hizo papá esto? Preguntó de nuevo. Zola había tenido a ese esclavo elfo desde que tenía memoria, pero nunca le molestó lo suficiente como para hacer esto. El verdadero crimen de Zola. Jenna no soportaba la falta de respeto de la criada cuando no usaba una forma más respetuosa de dirigirse a su modelo a seguir, pero Cordelia continuó sin corregirse ni disculparse. Fue su falla en criar bien a sus hijos. Jenna miró a Cordelia sorprendida. Rutart era la imagen perfecta de un caballero y Merced era una dama perfecta. ¿A qué defecto se refería? Mientras que la educación de Merced podría tolerarse si se hubiera casado inmediatamente después de la academia, la de Rutart no. Él tiene 20 años, está soltero y no puede trabajar el territorio. Eso es lo que es Nix aquí, ¿no? Para poder gestionar las cosechas y la gente. Siempre había sabido que Nix se encargaría de todo. Entonces Rutart es innecesario. Ese hombre planeaba vivir su vida como un parásito, y fue removido porque se convirtió en una carga para la casa Batford, explicó Cordelia de nuevo. Pero, ¿por qué nuestra casa es tan importante de repente? Antes no parecía importar, ¿por qué ahora? Siempre fue lo más importante, pero esa mujer nunca lo dejó ver. Si tuviera que adivinar, sus prioridades eran primero su propio consuelo, sus hijos después, lo que quedara para tu hermana y para ti, mientras tus hermanos pequeños eran solo algo para vender al mejor postor, y eso no describía exactamente cómo eran las cosas antes. León fue vendido, así que tuvo que recomprarse y Colin iba a ser anunciado como el próximo artículo en una subasta. Al cabo de un rato, Cordelia continuó. ¿Sabes por qué Lady Angélica aceptó a tu hermano tan fácilmente? Jenna negó con la cabeza. Ese era un acertijo que no tenía ni idea de cómo resolver.
Es porque ve a Lord Leon como un activo para la casa Redgrave. Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Leon y ella son solo una rama de la casa de nuestra familia ahora mismo. ¿Sabes que la élite de la nobleza del reino son descendientes de aventureros? Lady Angélica creció con historias de las aventuras de su padre en busca de nuevas tierras y mazmorras inexploradas. Lord Leon es un aventurero que logró todo eso con un pequeño barco y encontró varios objetos perdidos y, aunque lo dudes, realmente derrotó a caballeros experimentados con armadura de repuesto. No es poca cosa. Se enamoró de Leon por sus logros, ¿entonces? Eso tenía sentido para ella. Pero Cordelia negó con la cabeza. Por mucho que Lady Angélica respete a Lord Leon, no le quiere, lo aceptó porque su padre quería un fuerte vínculo de sangre con tu hermano. Esta es su forma de ser útil para su antigua casa. Entonces Lady Angélica es solo, si fuera una de sus amigas en la academia habría sido directa, pero esta era la futura matriarca de su rama de la casa Bartford con la que hablaba. Por supuesto que sería educada, pero aún quería saber si Angélica solo lo hacía para quedarse embarazada. La primera vez, sí lo fue, dijo Cordelia sonrojándose un poco. Pero ahora. Así que Angélica simplemente disfrutaba del sexo. Creo que sentirse tan deseada tras la ruptura con su Alteza le ha ayudado. Ese fue el comienzo de una hermosa amistad. 0x0 Cuando Luxion anunció que el dirigible Partner había despegado y llegaría en solo un día, sintió una presión en el pecho. Las vacaciones de Olivia estaban llegando a su fin. Un grupo bastante grande de personas se había reunido en las afueras del pueblo y miraba hacia arriba con expectación. No todos vendrían, pero esperaban con curiosidad a que llegara este misterioso objeto perdido y dentro de él su nuevo señor. El compañero debería estar a la vista ahora mismo. La voz mecánica de Luxion le anunció y ella transmitió el mensaje. Tras buscar un poco, alguien finalmente lo vio. Allí. Una mancha gris en el cielo que crecía cada vez más con cada momento que pasaba. Podía sentir a su madre sostenerle el brazo suavemente y a su padre poniendo una mano en su hombro. Así es, esta vez no estaría sola, esos nobles eran más amables y solo eran dos, e incluso apreciaban sus talentos. Todo irá bien. Con el paso del tiempo, el punto en el cielo tomó forma y la imponente figura de Partner pronto se mostró por completo. Es preciosa, dijo con voz asombrada y muchos de sus compañeros estuvieron de acuerdo con ella. Pero solo tiene 2 cañones, señaló alguien. ¿Y qué? No creo que nadie esté tan loco como para atacar una nave tan grande. La gente empezó a hablar de lo imponente que era y otras cosas por el estilo, y pronto se abrió una puerta a su lado y 3 dirigibles más pequeños salieron de la nave principal y descendieron acercándose a ellos. El socio no debía aterrizar y en su lugar abordaría usando estos mini compañeros. El barón León, Lady Angélica, la señorita Cordelia y otro caballero que reconoció como el hermano mayor de su señor bajaron de uno de los pequeños barcos, desembarcaron y se acercaron a ellos. El grupo que había aceptado acompañarlos también se les acercó. Es un placer verte de nuevo, señorita Olivia, espero que tu tiempo aquí haya sido agradable, dijo Lord León, sujetándole la mano y levantándola hasta besarle el dorso, haciéndola sonrojarse como un tomate. ¿Han decidido montar un espectáculo? Lady Angélica no parecía celosa en absoluto, de hecho estaba radiante. Decidió seguir el juego y hizo una reverencia. Fue mi señor, estos son vuestros nuevos vasallos. Mientras decía esto, se apartó para que el varón viera a unos 20 adultos y varios niños que los miraban con atención. Tras terminar las formalidades fueron elevados a Partner por los barcos más pequeños. Una vez allí, los recibieron las personas que seguían al varón desde el territorio de su padre. Había unas 30 personas que les saludaron encantadas y luego empezaron a mezclarse con sus compañeros pioneros, todos hablando de cómo es trabajar junto a un Bartford. Comieron y bebieron hasta la noche, conociéndose mejor, antes de que les mostraran una gran habitación con camas pequeñas que compartirían, mientras ella y sus padres seguían a los nobles hasta sus propios camarotes. Sus padres sabían, por supuesto, que aunque se la reconocía como concubina del barón León, en realidad aún no eran amantes, así que se sintieron aliviados cuando les permitieron compartir su camarote con ella. Al día siguiente, mientras la señorita Cordelia le mostraba la ciudad buscando la biblioteca del barco, llena de libros de texto sobre magia, notó que llevaba un anillo de compromiso en el dedo y le contó la historia romántica de lo conveniente que les resultaba casarse con Lord Nix, que era el hermano de Lord León y el nuevo heir de la antigua baronía Bartford. ¿Los nobles tienen siquiera sentido del romance?, preguntó, olvidando cómo los pobres chicos se lanzaban a las mazmorras para arriesgar la vida y regalar a las chicas que les gustaban. No seas así, Olivia, seremos cuñadas, ¿no es eso algo para ser feliz?
El pragmatismo de la noble era digno de admirar, pero dolía profundamente a la romántica que llevaba dentro. El viaje a la biblioteca fue tranquilo y chismearon sobre los hermanos Leon y Nix. Ella describió a su nuevo prometido como un buen hombre que antepone a la familia, y que no envidia el éxito de su hermano pequeño, pero se sentía molesto porque la gente podría esperar lo mismo de él, aunque carecía de ambición y había aceptado plenamente convertirse en la casa filial más adelante. La señorita Cordelia evitaba valientemente llamar a Lord Leon y Lady Angélica adolescentes calientes con licencia para follar tanto como podía, pero hacía un trabajo maravilloso describiéndolos así con precisión. Menos mal que Barnet era tan enorme porque tenían lugares lejos de la cabina principal, aunque fueran habitaciones con aislamiento acústico. Las alarmas sonaron por todas partes dentro de Partner junto con la voz de Luxion advirtiéndoles de piratas aéreos que venían a por ellos. Su avatar Luxion apareció a su lado y los guió a salvo. Tras unos minutos llegó al puente del barco, donde una preocupada Lady Angélica observaba atentamente una pantalla. Pudo ver dos dirigibles piratas desplegando diversas armaduras para abordarlos y en otra pantalla vieron la cubierta de Partners y una armadura negra, gorda y algo adorable, de caballero negro lista para interceptar. La armadura negra, Arrogance como la llamó Luxion, estaba equipada con un extraño mosquitero y una espada, salió disparada para combatir a sus atacantes, era la armadura personal de caballero de Lord Leon. Era increíblemente rápido y poderoso, derribando a un enemigo tras otro con disparos y tajos precisos. Todos los piratas se estrellaban en la cubierta sin dañarlo, pero sacudiendo ligeramente el barco. Los barcos piratas se retiran, anunció la voz de Luxion, para su alivio, habían ganado. Desplegando misiles, otra pantalla siguió a estos misiles mientras volaban hacia sus enemigos y atravesaban sus barreras blancas. Impacto exitoso, banderas blancas izadas en la cubierta enemiga tras unos segundos. Los barcos piratas se han rendido. Todas las manos disponibles, tomen sus armas y prepárense para capturar las naves enemigas. En algún momento, la señorita Cordelia se había acercado a consolar a Lady Angélica, que respiraba con dificultad pero tenía una sonrisa en el rostro. Sabía que se suponía que debía ser fuerte, dijo la dama rubia mientras miraba la pantalla, donde Arrogance estaba vigilante en la cubierta de uno de los barcos piratas, sabía que Lord Leon también debía ser fuerte, pero esto supera lo que esperaba. Lady Angélica estaba visiblemente alterada pero feliz.